Hola, hola, estimados estudiantes. Esperando que todos y todos se encuentren muy bien, vamos a comenzar con el siguiente video, que tiene relación con explicar lo que es la continuidad, pero en este caso la continuidad de una función o funciones reales. Bien, estas funciones que van a estar mayoritariamente definidas por trazos. Bien, nosotros ya veníamos estudiando lo que era una función por trazo cuando estábamos trabajando con límites laterales. Y acá van a aparecer nuevamente esos límites laterales para la existencia. Bien, pero antes de eso, primero que todo, gráficamente una función continua o discontinua, nosotros la estudiamos gráficamente de la siguiente forma. Fíjense bien acá la función gráfica, que es parecida a una función cúbica. Entonces podemos ver que la función es continua, ¿cierto? Sigue, la función no se detiene, pero acá dentro de su curva tenemos un punto. Bien, entonces ese punto, podemos llamarle punto crítico, se estudia si realmente la función será continua ahí, o sea, si seguirá siendo, la curva se seguirá desarrollando ahí o solamente va a generar un salto y luego va a continuar, ¿cierto? Así como se ve. Por lo tanto, nosotros tenemos que verificar si es que en dicho punto de la función o en dichos puntos existe una continuidad o no existe. Bien, y para eso nosotros algebraicamente debemos realizar tres situaciones. El primer caso, para analizar la continuidad, es que la función evaluada en el punto, ¿cierto?, que se está estudiando, o el punto crítico, debe existir. Luego, la segunda condición, es que el límite en la función, cuando x tiende a dicho punto, también debe existir. Luego de esto, si ya el punto 1 y el punto 2 nos dan correctamente bien, ¿cierto? O existencia, nos muestran su existencia. Luego ya la tercera condición nos dice que el límite que acabamos de calcular antes, que es en la función cuando x tiende al punto A, debe ser igual al límite cuando la función está evaluado en el punto A, que es la primera condición. O sea, prácticamente la tercera condición debe mencionarme, ok, la primera y la segunda condición deben ser iguales. Si se cumple dicha corroboración, entonces podemos asegurar que la función es continua. Bien, en este caso, en el intervalo donde se esté trabajando. Bien. Ahora vamos a estudiar las siguientes situaciones para ir viendo caso a caso cómo ir interpretándolas de manera algebraica. La primera situación tenemos la siguiente función. F de x igual, y bueno, una función que está definida por trazos y nos dice, cuando la función está evaluada en x que sea distinto de 3, entonces vamos a tener la función cociente que tenemos arriba, que es 2x al cuadrado menos 5x menos 3, y todo eso partido por x menos 3. Y me dice que la función, cuando esté evaluada en el punto igual a 3, va a ser igual a 4. Por lo tanto, acá tenemos que acordarnos de las tres condiciones que acabamos de ver anteriormente y tenemos que ir estudiándolas una a una. Partiendo por la primera, nos dice la función evaluada en el punto, en este caso nuestro punto crítico va a estar designado por los valores que tenemos aquí, o sea, el punto crítico va a ser x igual a 3. Bien, entonces tenemos que estudiar si hay o no continuidad cuando x o cuando la función pase por el punto x igual a 3. Bien, por lo tanto, primero, la existencia del punto A, ¿cierto? La existencia de ese valor existirá, esa es la primera condición que nosotros tenemos, y por lo tanto para aquello, el valor de A va a corresponder a 3, que es nuestro punto crítico. Por lo tanto, la pregunta es, ¿la función evaluada en 3 existe? Y en este caso, su valor sí existe. Fíjense bien, cuando x es igual a 3, su valor es igual a 4. Por lo tanto, eso quiere decir que la imagen en el punto 3 existe y es 4. Bien. Por lo tanto, ahí ya tenemos la primera condición cumplida. La segunda condición nos pide que el límite, cuando x tiende a nuestro punto crítico, que en este caso sigue siendo el 3, en la función existirá. Entonces ahora tenemos que estudiar la existencia de este valor. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto que hay que tener en cuenta acá? Sabemos que en la función cuando x es igual a 3, es igual a 4. Bien, por lo tanto ese punto está definido. Nosotros tenemos acá en la igualdad que está definido, pero no sabemos si está definida cuando x sea distinto de 3 o se acerque a x igual a 3. Bien, y para aquello tenemos la siguiente función. Por lo tanto, en este caso, este límite se debe estudiar en la función que no sabemos si realmente estará definida o no. O sea, 2x al cuadrado menos 5x menos 3 partido en 3, en x menos 3. Por lo tanto, hay que estudiar dicho límite cuando x tiende
a 3. Bien, y por lo tanto tenemos la función 2x al cuadrado menos 5x menos 3 y todo eso partido en x menos 3. Bien, ahora, ¿cómo vamos a desarrollar esto? Primero que todo, si nosotros evaluamos el punto 3, ¿qué es lo que vamos a tener? 2 por x, vamos a hacerlo mejor más abajito y luego continuamos a la derecha. Bien, vamos a dividir acá la pantalla. Luego, tenemos que el límite cuando x tiende a 3 y evaluamos el 3 en la función y eso sería 2 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Reemplazamos el punto 3 en todas las x de nuestra función, menos 5x menos 3, pero sabemos que el valor de x también vale 3, ¿cierto? Por lo tanto, reemplazamos ahí 3, menos 3, y todo eso partido en 3, que es el valor de x, menos 3. Bien, entonces ya reemplazamos los valores de x, y ahora debemos calcular. A la hora de calcular tenemos 3 al cuadrado que es 9, y 2 por 9, 18, menos 5 por 3 que sería 15, menos 3. Bien, y todo eso está dividido en 3 menos 3 que es 0. Ahora, si resolvemos lo que tenemos en el numerador, también tenemos un 0 partido en 0 y por lo tanto tenemos una indeterminación. Bien, cuando tenemos una indeterminación en la función, sabemos que podemos aplicar factorización en nuestro límite, ¿cierto? En nuestro límite inicial y ver si es que a lo mejor una factorización nos ayuda a encontrar dicho límite. Por lo tanto, vamos a volver a la función límite cuando x tiende a 3 de la función 2x al cuadrado menos 5x menos 3. Bien. Todo eso está partido en x menos 3. Ahora, si nosotros desarrollamos dicha factorización, arriba primero que todo, que es donde podemos factorizar, la factorización de dicha expresión equivale a 2x más 1 multiplicado por x menos 3. Y todo eso va a estar partido en x menos 3. Bien, por lo tanto, ¿qué hacemos acá? Simplificamos los x menos 3, por lo tanto la función queda como el límite de x cuando tiende a 3, me faltó ahí arriba, lo agrego aquí abajo, y por lo tanto nos queda 2x más 1. Y ahora volvemos a reemplazar el 3 y tenemos 2 multiplicado por 3 más 1, y 2 por 3 que es 6, más 1, 7. Bien, por lo tanto, el límite en la función existe. ¿Cuál es nuestro punto? ¿Qué es lo que ocurre acá? Es que, claro, si nosotros ahora queremos verificar el punto 3, tenemos que el límite de la función cuando x tiende a 3 será igual a la función evaluada en x. Pregunta, o sea, cuando f era igual a 3 o evaluamos la función en el punto 3, nos dio igual a 4. Pero nosotros cuando ahora estudiamos si existe el límite cuando x tiende a 3 en la función, también nos dimos cuenta que existe, pero su valor es igual a 7, por lo tanto tenemos un 4 igual a 7, o 7 igual a 4. Y por lo tanto no existe, no se cumple la tercera condición. Bien, en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Una discontinuidad evitable. Una discontinuidad evitable. Y ahora, ¿por qué quiere decir que es evitable? Porque nosotros podemos reescribirla. Nosotros podemos reescribir esta función para que pueda ser continua. Bien, y en este caso, ¿cómo podemos reescribir? Vamos a nuestro f de x, ¿cierto? Nuestra función definida en trazos, y la volvemos a reescribir. Bien, f en x es igual, y anotamos la función. Entonces, ¿qué anotaremos arriba? La misma función, que es 2x al cuadrado menos 5x menos 3, y todo eso partido por x menos 3, para todo x que sea distinto de 3. Bien, pero sabemos que cuando esta función
si nosotros calculamos el límite en esta función, es igual a 7, y por lo tanto, para que nuestra función, definida por trazo, pueda ser continua, entonces vamos a definir que cuando la función sea igual a 3, entonces no debe ser igual a 4, sino que debe ser igual a 7. Entonces forzamos nuestra función de tal forma que ahora sí nuestra función, a la hora de encontrar su imagen, que es la condición 1, se va a cumplir que x evaluado en el punto 3 va a ser igual a 7, y luego si nosotros encontramos el límite en nuestra función, también va a cuadrar que su límite va a existir y también va a ser igual a 7, y por lo tanto, ahora sí, nuestra función es continua. Bien, por lo tanto, ahora sí, f de x es continua. Bueno, también en todo su dominio puede ser acá, en todo su dominio. Bien, y ahí uno define y concluye dicha función. Vamos al siguiente caso, y acá tenemos una función también definida por trazos y el punto crítico va a ser el 1. Bien, la primera parte tenemos 4 partido en x menos 1 al cuadrado. Cuando x es distinto de 1 y cuando x es igual a 1 vamos a tener 3. Por lo tanto vamos nuevamente con las condiciones. ¿Existirá la función evaluada en el punto 1? Y la respuesta es sí. Cuando x es igual a 1 su imagen es 3. Por lo tanto, primera condición existe. La segunda condición que tenemos es que el límite en la función exista, ¿cierto? Ahora, sabemos que en este caso, como punto crítico 1, entonces cuando el límite tienda a 1, en la función. Pero no podemos tomar la función 3. ¿Por qué? Porque ya está definida en el punto de x igual a 3. Pero ¿qué pasa cuando es distinto de 1? Entonces, tenemos la función de arriba que tenemos que evaluar. 4 partido en x menos 1, elevado a 2. Bien, entonces tenemos dicha función y tenemos que calcularla evaluando el punto 1 en los valores de x. Por lo tanto, el cuadro de arriba se va a mantener y 1 menos 1 al cuadrado es lo que nosotros debemos calcular. Bien, ahora 1 menos 1 es lo mismo que 0 y 0 al cuadrado 0, y por lo tanto vamos a tener un 4 partido por 0. Como acá tenemos una indeterminación nuevamente, ¿cierto? Esto que nos lleva a pensar, primero que todo, que arriba nuestra función podríamos tratar de factorizarla, pero la pregunta ¿es factorizable esta función? Y la respuesta es no. Por lo tanto, como no es factorizable, entonces no se va a cumplir la primera condición igualada con la segunda, porque no vamos a poder calcular su límite. Bien, y tampoco vamos a poder modificarla como fue en el ejercicio anterior. Y por lo tanto, esto bien simple. Entonces, f no es continua. F no es continua. Y por lo tanto también se puede definir como discontinuidad. Vamos a poner acá, ya que corresponde a una discontinuidad infinita. Bien, en este caso, de esa forma uno cierra el ejercicio y ya no podemos proseguir con el desarrollo de este. Bien. Acá tenemos nuestra tercera función y fíjense bien que volvemos a tener el punto crítico en 1, bien, pero tenemos desigualdades. Por lo tanto, acá vamos a cambiar un poquito la forma de encontrar algunos elementos que tenemos que comprobar. Bien, primero que todo, vamos viendo las condiciones. La función evaluada en el punto crítico 1 existirá y por lo tanto lo que tenemos que hacer es ver la función, pero fíjense bien que acá no tenemos una igualdad, tenemos desigualdades. Por lo tanto, la función que tenemos que igualar, porque por la primera parte, cuando x es menor o igual a 1, tenemos la función x más 1.
Y cuando x sea mayor que 1, entonces tenemos la función 3x menos 1. Por lo tanto, vamos a ver, cuando x o cuando la función está evaluada en el 1, necesito una igualdad. ¿Y cuál de estas dos funciones está representada por una igualdad? La que tiene en este caso el menor igual, ¿cierto? Por lo tanto voy a reemplazar en dicha función, que es x más 1, y vamos a evaluar el 1. Entonces, vamos a tener acá, vamos a considerar la función x más 1. Ahora, x más 1, si estamos evaluando el punto 1, entonces 1 más 1, y eso va a ser igual a 2. Y por lo tanto, nuestro límite, perdón, nuestra función evaluada en el punto 1 existe y es 2. Ahora vamos a estudiar la segunda condición, que es el límite evaluado en la función, cuando x tiende a 1. Bien, ahora, tenemos dos funciones involucradas acá. Y por lo tanto, para ver la existencia, ahora aparece lo que es el límite lateral. Bien, los límites laterales para ver si es que existe o si el límite existe en esta función definida por trazo, porque ahora sí tenemos dos funciones involucradas. Bien, entonces, lo primero que haremos es evaluar el límite en la función. Está. Algunos problemas de repente con el lápiz. Cuando x tiende a 1, pero por la izquierda. Bien, entonces en este caso, cuando tiende la función por la izquierda, vamos a borrar inmediatamente esa parte mejor. Acá, la coma. Bien, entonces cuando el límite en la función tiende a x por la izquierda, fíjense bien, la x menor o igual a 1, entonces acá tenemos los valores que van a acercarse por la izquierda a nuestro punto crítico, que es el 1, y por lo tanto nuestra función va a ser x más 1, y esa es la función que escribimos acá, x más 1. Luego reemplazamos el 1 en la x y tenemos nuevamente 1 más 1, y eso es igual a 2. Bien, ahora no podemos asegurar la existencia del límite. ¿Por qué? Porque ahora nos falta encontrar el límite en la función, pero cuando x tiende a 1 por la derecha. Bien, y cuando x tiende a 1 por la derecha, entonces fíjense bien, acá tenemos el x mayor a 1. Entonces en la función vamos a estudiar desde la derecha hacia la izquierda, bien, desde la parte del lado derecho en dicha función, en este caso en el punto crítico 1. Y en ese caso tenemos, fíjense bien, la función 3x menos 1. 3x menos 1. Entonces ahora reemplazamos el 1 en la función y tenemos 3 multiplicado por 1 menos 1. Ahora, 3 por 1 es 3, menos 1 es igual a 2. Entonces fíjense bien que como el límite por la izquierda, y eso se puede anotar también, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda, en f de x, es igual, porque es igual a 2, y eso quiere decir que va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1 por la derecha en la función. Bien, por lo tanto, eso quiere decir que el límite existe. Bien, existe en el punto 1 y es igual a 2. Ahora, la condición 3, y es la que concluye en relatividad, ¿cierto? Que el límite cuando x tiende a 1 en la función es igual a la evaluación de la función en el punto, bueno, en este caso en el punto 1, ¿cierto? Podemos poner ahí el punto 1. Es lo que tenemos acá. Por lo tanto, como el límite existe y es igual a 2, y la función evaluada en el punto 1 también es igual a 2, entonces la tercera condición se cumple. ¿Cómo se cumplen las tres condiciones? Entonces podemos definir que f es continua en todo su dominio. Bien, y con eso sellamos el ejercicio. La cuarta ya nos viene a entregar un poquito más de elementos. ¿Y a qué me refiero con eso? Tenemos varios puntos críticos que estudiar. Uno de los puntos críticos es
Fíjense bien, los puntos de extremo, 2 y 2. Y luego tenemos los siguientes puntos, 3 y 3. Bien, porque tenemos tres funciones involucradas, pero los puntos críticos van a ser 2. El 2 y el 3. Bien, y por lo tanto tenemos que hacer todo esto primero por parte, comenzando por ver si es continua en el punto 2. Bien, eso de inicio. Entonces, vamos analizando las primeras condiciones para ver y analizar la continuidad en esta función. Bien, fíjense bien. Primero, ¿existirá la función evaluada en 2? ¿Qué es lo que hacemos? Primero, vamos a las partes, ¿cierto? O a los trazos donde nosotros encontramos el punto crítico 2. Y fíjense bien que tenemos el 2 acá y también tenemos el 2 acá. Ahora, ¿cuál de ellos va a considerar la igualdad? La igualdad la tenemos arriba. Fíjense bien, x menor o igual a 2. Porque abajo tenemos un x mayor estricto de 2. Y el x mayor estricto no lo considera. Donde sí va a considerar su igualdad va a ser arriba. Por lo tanto, consideramos la función 2x más 3. Bien, ahora, si reemplazamos el 2, vamos a tener 2 por 2 más 3. Y 2 por 2, que es 4, más 3, que va a ser igual a 7. Bien, por lo tanto, su límite, su evaluación en el punto 2 es igual a 7 y existe. Ahora vamos a estudiar la existencia de su límite cuando x tiende al punto 2 en la función. Bien, y en este caso, fíjense bien que el punto 2 lo encontramos nuevamente en dos partes, en dos extremos, y tenemos que considerar las dos funciones involucradas. Ahora, en este caso, tenemos que estudiar límites laterales, así como lo hicimos en el ejercicio anterior. Comenzando por el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, y cuando tiende a 2 por la izquierda, fíjense bien que acá la x está a la izquierda, acá la x está a la izquierda del 2. Bien, por lo tanto, vamos a considerar la función 2x más 3. Bien, reemplazamos nuevamente y tenemos 2 por 2, que es 4, más 3, que es igual a 7. Ahora estudiamos el límite cuando x tiende a 2 pero por la derecha, y cuando x tiende a 2 por la derecha, acá tenemos la x, fíjense bien, y por lo tanto tenemos la función 8 menos 3x. Bien, reemplazamos nuevamente el 2 en la x que tenemos involucrada y tendremos 8 menos 3 por 2. Ahora, 3 por 2 que es 6, y esto nos daría 8 menos 6, y eso es igual a 2. Por lo tanto, acá inmediatamente podemos decir que el límite cuando x tiende a 2 en f no existe. Bien, no existe, ¿por qué? Porque no cuadra. Bien, cuando el límite de la función la evalúo cuando x tiende a 2 por la izquierda es igual a 7, pero cuando x tiende a 2 por la derecha es igual a 2. Por lo tanto, su límite no existe. Y por lo tanto, con esto también podemos concluir directamente acá arriba que f no es, bueno, podemos decir incluso f es discontinua en x igual a 2. Bien, nuestra función va a ser discontinua en el punto x igual a 2. Ahora tenemos que estudiar lo mismo, pero para x igual a 3, ¿cierto? Que es nuestro segundo punto crítico. Fíjense bien, y el punto 3 lo encontramos acá y lo encontramos acá. Bien, por lo tanto ahí tenemos nuevamente dos funciones involucradas, las cuales tenemos que estudiar bajo las mismas tres condiciones. Bien, la primera, que será en el primero, existirá la evaluación en el punto 3 de la función, y por lo tanto tenemos que ver dónde está la igualdad, ¿cierto? Acá tenemos x menor o igual a 3 y abajo x mayor estricto de 3, por lo tanto la igualdad la tenemos al medio. Y esa función involucrada sería 8 menos 3x, y reemplazamos el 3 en la x y tenemos por lo tanto 8 menos 3 por 3, que es 9, y 8 menos 9, que es igual a menos 1. Bien, ahora continuamos
con la segunda, que sería la función, o el límite, perdón, en dicha función. El límite cuando x tiende cuando x tiende a 3 en la función, ¿cierto? Existirá su límite y para aquello recurrimos nuevamente a lo que son los límites laterales, empezando por el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda. Y por la izquierda, fíjense bien, el x acá se encuentra a la izquierda del 3 cuando tenemos la función, nuevamente la función 8 menos 3x. Bien, como ya evaluamos esta función, que es la misma que tenemos acá arriba, sabemos que su resultado será menos 1. Ahora estudiamos su límite en la función, pero cuando x tiende a 3 por la derecha. Bien, y cuando x tiende a 3 por la derecha, entonces vamos a estar aquí abajo, la función involucrada, que sería x menos 4. Reemplazamos el 3 y 3 menos 4 menos 1. Y fíjense bien que el límite por la derecha es igual al límite por la izquierda y por lo tanto el límite sí existe. Bien, el límite en la función acá sí existe y por lo tanto podemos concluir que f es continua, porque aparte fíjense bien que menos 1, el límite existe y también cuadra con la primera condición, por lo tanto se va a cumplir de inmediato la tercera. Como se cumplió la tercera, podemos decir que la función es continua en x igual a menos 1. Pero si nosotros comparamos la primera parte con la segunda, no se olviden que estas dos funciones pertenecen a toda la función definida por trazos que tenemos acá. Por lo tanto, como f no es continua en el punto 2, pero sí es continua en el punto 3, entonces podemos globalizar esto diciendo que f es discontinua f es discontinua solamente. ¿Bien? ¿Por qué? Porque puede que lo cumpla para un punto, pero no para el otro. Bien, y por lo tanto se define prácticamente de esa forma. Ok, y acá ya quiero hacer un alcance sin mayores desarrollos, porque ya está desarrollado, pero voy a explicar este ejercicio. Bien, acá lo que tenemos, fíjense bien, es también una función definida por trazos y sus puntos de análisis o puntos críticos van a ser menos 1 y el punto 1. Bien, y tenemos tres funciones involucradas. Por lo tanto, para la primera condición, f evaluado en menos 1, y lo que tenemos, y lo que tenemos acá, tenemos que, bueno, encontrar la igualdad, ¿cierto? Y la igualdad la encontramos entre la función de arriba y la de abajo, arriba, porque ahí tenemos x menor o igual a menos 1. Por lo tanto, si se evalúa el menos 1 en la función 3x al cuadrado más 9, lo que tenemos como resultado es 12. Bien. Luego la segunda parte, fíjense bien, evaluamos el límite en la función x y evaluado en menos 1 para conocer si existe el límite, ¿cierto? Por límite lateral comenzamos por el límite cuando tiende a la función, por la izquierda, ¿cierto? En el punto menos 1, y volvemos a considerar la función de arriba, que sería 3x al cuadrado más 9. Si evaluamos, sabemos que es 12, pero ahora si lo evaluamos por cuando x tiende a menos 1 por la derecha, entonces vamos a ir a la función de abajo, ¿bien? Que sería x al cubo más 13. Y x al cubo más 13, fíjense bien, evaluamos el menos 1, la función cúbica, y menos 1 al cubo, que sería menos 1, más 13, que es igual a 12. Y por lo tanto, acá el límite nuevamente existe. Como existe el límite, acá tenemos, ¿cierto?, su definición, el límite existe, y la tercera condición se cumple inmediatamente, porque arriba la evaluación en el punto también es 12, su límite, sus dos límites laterales también existen y cuadran, porque son iguales y es igual a 12, entonces se cumple la tercera condición, y definimos que la función va a ser continua, por lo tanto, en el punto menos 1. Bien. Pero nuestro primer punto crítico es continua. Pero nos falta nuestro segundo punto crítico, que es cuando x es igual a 1. Para aquello, vamos acá, ¿cierto? Acá tenemos su desarrollo. Tenemos f evaluado en 1
Y para aquello vamos a tener que evaluar acá, ¿cierto? Ahí tenemos nuestros dos unos en la función. Y la igualdad la tenemos acá arriba, ¿cierto? X menor o igual a 1. Y vamos a ocupar la función x al cubo más 13. Por lo tanto, reemplazando el 1, que sería 1 al cubo 1 más 13, 14. Bien, la función o el límite en dicha función existe. Bien, 14. Luego estudiamos los límites laterales, fíjense bien. Y para aquello, vamos a empezar por el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. Y por la izquierda, fíjense bien, acá tenemos el x a la izquierda del 1. Y tenemos la función x al cubo más 13. Bien. Por lo tanto, reemplazamos en la función x al cubo más 13 y 1 al cubo, que es 1 más 13, 14. Luego tenemos que encontrar el límite en la función cuando tiende a 1, pero por la derecha. Y por la derecha, fíjense bien, acá tenemos el x cuando tiende a 1 por la derecha. Bien. Y por lo tanto vamos a tener la función raíz cuadrada de 38x menos 2 más 8. Bien. Y eso lo reemplazamos acá, fíjense bien. Reemplazamos el 1 en la x y 38 por 1, que es 38, menos 2, que es 36. Y la raíz de 36 es 6. Y 6 más 8, 14. Por lo tanto, volvemos a cuadrar aquí. El límite existe porque por la izquierda y por la derecha llegamos al mismo punto. Y luego también cuadra con la evaluación en el punto, que es el que tenemos arriba. Y eso nos da inmediatamente que es la existencia del límite y a la vez el límite, bueno, que es la tercera condición, el límite va a ser igual a la evaluación o a la imagen en el punto. Y por lo tanto luego f es continua en x igual a 1. Viéndolo, lo anterior, que f es continua cuando en el punto crítico menos 1 y también es continua en el punto x igual a 1, entonces del análisis se puede concluir que la función es continua en todo su dominio o también podemos decir en el intervalo menos 2,3. ¿Por qué? Porque esta función parte, fíjense bien, desde el menos 2, pero incluyendo el menos 2 porque es menos 2 menor o igual. Y termina en el 3, fíjense bien. Por lo tanto, acá tenemos. No se olviden que esta función va por trazo, 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 trazo y termina en el 3. Por lo tanto, se puede anotar su intervalo. Se puede anotar su intervalo como menos 2,3 y en todo ese intervalo va a ser continua nuestra función. Bien, estimados, no se olviden que hay ejercicios para que ustedes puedan poner en práctica todo lo que se acaba de desarrollar acá y para que se puedan ir preparando para la evaluación que viene cerca. Un abrazo y nos encontramos muy pronto. Adiós.